buenos días, Serrano. Yo diría, voy a empezar con el final. Yo diría de que no es el último espacio del 2020 porque en lo personal estoy alineado con el Fondo Monetario, con el Banco Mundial, con FAO y demás, que dice que la pandemia va a terminar cuando venga la vacuna y tengamos una protección de rebaño. O sea, yo creo que el 2020 va a continuar lamentablemente hasta que nos vacunemos todos, o sea que vamos a seguir hasta agosto, septiembre del 2021. Creo que lo que estamos terminando es un año, el año contable fundamentalmente, pero no porque los efectos de esta pandemia del 2020 se van a arrastrar fuertemente hasta mitad del año que viene, tanto desde el punto de vista personal de las personas como de la parte de vista comercial y económico. Pero entrando un poco en el tema de hoy de la columna, Serrano, nosotros hace 4 semanas habíamos hablado justamente que se había publicado un lunes por parte de la CME, de la Cámara, lo que era la vieja Bolsa de Chicago, de la aparición de los futuros del agua, que ya ha traído a nivel planetario, inclusive en Uruguay, en Argentina y en Brasil, varios efectos colaterales que vamos a comentar en próximos martes. Pero también el informe decía que para el año 2021 se iba a lanzar los futuros del aire. ¿Qué consiste esta idea de los futuros del aire? Después quedó toda tapada de información por el tema de la primera vez que apareció un futuro del agua, entonces empezó toda la discusión del tema del agua y se perdió eso que había aparecido. Cuando uno se pone a investigar más profundamente cuál es la lógica de los futuros del aire, aparece una vieja idea del año 70 de lo que son las fábricas de aire, que se llamaban en aquel momento. La fábrica del aire es una traducción literal del inglés. Hagamos un poco de memoria. En la década del 80, 90, del siglo pasado, comienza a pergeñarse una idea que las empresas contaminantes tenían que pagar esa contaminación. Entonces se crea lo que es el bono de carbono. El bono de carbono es, bueno, yo soy una empresa que tengo montes de eucaliptus plantados en Uruguay, y estoy dando un ejemplo claro de Cerro Largo, y yo genero tanto oxígeno, por lo tanto, y absorbo tanto carbono, porque la planta es la que absorbe el anhídrido carbónico y lo transforma en oxígeno por el proceso de fotosíntesis. Entonces yo puedo seguir contaminando tanto porque lo que yo estoy contaminando con mis campos en Australia, en Uruguay, en Brasil, los montes que tengo, yo estoy absorbiendo carbono. Esa era un poco la lógica del bono de carbono, que es tan lento ese proceso que directamente hay un balance negativo, ¿no? O sea, la contaminación cada vez es mayor y resulta que la absorción del anhídrido carbónico es menor porque hay un proceso biológico, y esto hace que los bonos de carbono hayan caído. Entonces surge el tema de cómo yo hago para generar oxígeno a partir de aire contaminado. Y esa idea se basa en el proceso de fotosíntesis, que, para recordar, sea una lechuga, sea un eucaliptus, las plantas verdes lo que tienen es la clorofila, que es el que da el color verde en las células, lo cual el haz de luz del sol, aunque ahora ya hay, acá en Uruguay ya hay para invernáculos luz nocturna para tener las plantas trabajando las 24 horas, en una luz especial que simula a los rayos del sol, uno lo que genera hace que el rayo del sol pega contra la hoja, en la célula flote de clorofila, se produce un salto de electrones y ahí actúa sobre la cadena de anhídrido carbónico y de agua, separando los componentes, el hidrógeno por un lado, el oxígeno por el otro, el carbono por el otro, y el oxígeno se libera a la atmósfera y el carbono y el hidrógeno es utilizado para hacer los famosos carbohidratos, que es el alimento de la planta y además la estructura de la planta, o sea, cómo se forman las raíces, el tallo y demás. Ahora bien, ese proceso clorofílico se logró hacer en el laboratorio, pero tenía 3 problemas. Uno de los primeros problemas es la cantidad de energía que necesita. Parece muy simple para una planta que toma del sol y llega a romper las cadenas de agua o de anhídrido carbónico, pero el consumo de energía, se considera que una planta promedio consume lo mismo que un humano, ¿no?, en energía en este proceso de fotosíntesis. Por lo tanto, la necesidad de energía eran fabulosas, y lo segundo es quién paga este proceso. Entonces, lo que aparece ahora, que se solucionó el tema de la energía, porque la tecnología del año 70 ahora evolucionó a tal magnitud que el consumo de energía por parte de este proceso se solucionó también el problema de qué hacemos con el producto resultante, o sea, el carbono que capturamos en una fábrica, ¿qué hacemos? ¿Dónde lo ponemos? ¿Qué producimos? ¿Producimos un fertilizante? ¿Producimos una materia prima? Etcétera, etcétera, también está solucionado.
Y ahora viene la tercera parte, es quién paga esto. Entonces tú imagínate que tú pongas una fábrica de aire en Durazno, porque si está en el medio del Uruguay, sí, pero el viento hace que un día el aire que estás produciendo en Uruguay termina en Río Grande do Sul y al otro día el aire termina en Santa Fe. Lo mismo le pasa a los argentinos y los brasileños. Entonces, la idea que empezó a primar es, las empresas que contaminan pueden comprarle bonos de aire a estas empresas, o sea, futuros de aire, perdón, a estas empresas que son productoras de aire. Entonces, ahí viene el concepto de que yo estoy emitiendo un bono, pero estoy emitiendo un futuro de aire, fundamentalmente, para las empresas contaminantes que lo compran. Y hay una fábrica real que produce mucho más oxígeno, o captura más carbono, mejor dicho, de la atmósfera que un monte de eucaliptus. O sea, que 6.000 hectáreas, que 10.000 hectáreas o 20.000 hectáreas tengas en Uruguay, en Australia, en Nueva Zelanda, en África, etcétera, etcétera, como tienen las empresas que están contaminando. Esa es la base. Claro, después está toda la discusión que hacemos, ¿no? Porque ponerle precio al aire, que el aire es un valor, es un bien universal donde todos vivimos, los seres vivos, y le estamos poniendo un precio al aire, ya comienza otra discusión que es mucho más filosófica. Pero lo que está cubierto detrás de los futuros del aire para el año que viene, que es algo que se viene, ¿no? Ya se viene, es darle precio fundamentalmente y que sea rentable esas fábricas que estarían absorbiendo el anhídrido carbónico de la atmósfera y transformándolo en el oxígeno. Era un poco hoy la columna del día de hoy, Serrano, y como te voy a repetir, no vamos a decir feliz año porque nosotros consideramos que todavía no vamos a terminar el 2020 hasta dentro, de por lo menos hasta julio del año que viene. Hasta el próximo martes, que ya vamos a estar en el año civil 2021, Serrano. Bueno, no, igual, el deseo de un feliz año para usted, para su familia, y agradeciendo el rico aporte de cada martes a esta audición. Un abrazo, ingeniero, que lo pase bien. No, es un placer y un orgullo para mí estar en tu audición, Serrano. Abrazo para todos.